Hola amigos, el día de hoy les presentamos el sistema urinario. Empecemos. El aparato urinario se compone de dos órganos que secretan la orina: los riñones. Los conductos excretores encargados de conducir la orina desde los riñones a la vejiga urinaria, los cálices renales, la pelvis renal y uréter. Un reservorio, la vejiga urinaria, y un conducto evacuador de la vejiga denominado uretra. Los riñones. Situación: se apoyan sobre la pared abdominal posterior al peritoneo, a derecha e izquierda de la columna vertebral. Forma y orientación: alargados de superior a inferior y aplanados de anterior a posterior. Posee dos caras convexas, anterior y posterior, dos bordes, uno lateral convexo y otro medial escotado. Su parte media corresponde al ilio renal y por dos polos o extremidades, superior e inferior. Dimensión y peso: el riñón mide 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de anchura y 3 centímetros de espesor. Pesa 140 gramos en el hombre y 125 gramos en la mujer. Cabe recalcar que es de color amarronado y su consistencia es firme y su parénquima muy resistente. Cara posterior: los riñones presentan posteriormente casi las mismas relaciones en el lado derecho que en el izquierdo. Por consiguiente, en su cara posterior pueden distinguirse dos segmentos, uno diafragmático y otro lumbar. El segmento diafragmático se corresponde con la delgada lámina muscular que nace de los ligamentos arqueados medial y lateral, y de la arcada fibrosa que se extiende entre los vértices de la duodécima y undécima costilla. Segmento lumbar: está en relación con el psoas mayor, cuadrado lumbar y en el transverso del abdomen. Cara anterior: el riñón derecho está en relación con el hígado, que se apoya en la parte de la cara anterior del riñón que no está recubierta por el colon y por el duodeno. Porción descendente del duodeno: cruza la cara anterior del pedúnculo renal y entra en contacto con el riñón a lo largo del borde medial. La flexura cólica derecha: recubre la parte inferior de la cara anterior del riñón derecho. El riñón izquierdo se divide en tres segmentos. Segmento superior: este segmento está en relación con el estómago, el extremo izquierdo del cuerpo del páncreas, la cola del páncreas y el vaso. Segmento medio: con el extremo izquierdo del colon transverso, que está fijado al páncreas y a la cara cólica del vaso, y con el colon descendente. Segmento inferior: se apoya a algunas asas del intestino delgado. Extremidades o polos: ambos tienen conexión con la cara renal de la glándula suprarrenal. En el riñón derecho, el polo superior está relacionado con el disco intervertebral que separa la undécima vértebra torácica. Polo inferior: con la parte media de la tercera vértebra lumbar. Riñón izquierdo: polo superior, relacionado con la parte media de la undécima vértebra torácica. Polo inferior: relacionado con el disco intervertebral que separa la segunda de la tercera vértebra lumbar. Configuración interna: seno renal. Es una cavidad cuya abertura coincide con el ilio renal y sus paredes están constituidas por el parénquima renal. Su profundidad media es de 3 centímetros. Contiene un tejido celular adiposo las ramificaciones de los vasos renales, nervios, cálices y pelvis renal. Se aprecia que la pared del seno es muy irregular. Presenta salientes cónicos que son las papilas renales. Miden de 4 a 10 milímetros de altura. El número de papilas renales varía de 4 a 20. El vértice de las papilas renales es redondeado, perforado, constituyendo el área cribosa, por los cuales los túbulos colectores de los conductos uriníferos derivan su contenido. Configuración externa: la pelvis renal presenta una forma de embudo aplanado, de anterior a posterior. Su base mide de 20 a 25 centímetros de altura. Tiene dos caras, una anterior y una posterior. Tiene dos bordes, uno superomedial, convexo y oblicuo inferior y medialmente,
Uno inferior casi horizontal y ligeramente cóncavo. Tiene un vértice inferior, que tiene continuidad con el uréter. Una base situada superior y lateralmente en el seno renal. La forma y las dimensiones de la pelvis son muy variables. Se pueden agrupar en dos clases: pelvis renales ampulares y las pelvis renales dendríticas. Pelvis renales ampulares. Los cálices renales mayores son cortos y a veces se hallan ausentes, y los cálices menores desembocan directamente en la base abultada de la pelvis renal. Pelvis renal dendrítica o ramificadas. Es la más frecuente. Los dos extremos de su base tienen continuidad, uno lateral y superiormente, y otro lateral y poco inferiormente, con los cálices mayores superior e inferior. El cáliz renal mayor medio se abre bien directamente en la pelvis renal, entre los cálices renales superior e inferior, o bien en uno de estos cálices renales mayores. Arterias renales. Cada arteria renal se divide en la proximidad del ilio en dos ramas terminales principales: rama anterior y rama posterior. La rama anterior es anterior a la pelvis renal. La rama posterior rodea el borde superior de la pelvis renal y desciende por la parte media del ilio renal, siguiendo el borde lateral de este. Las últimas ramificaciones de la arteria son las interlobulares, las cuales penetran en el parénquima renal alrededor de cada papila renal y discurren por la superficie de las pirámides renales hasta su base. Cada arteria interlobular se divide a la altura de la base de la pirámide renal en numerosas arterias interlobulares o arterias corticales radiadas. Tenemos una anastomosis a lo largo del borde lateral del riñón de las arterias suprarrenales, hasta una rama de la arteria testicular, formando la arteria capsular. Las venas se unen en el seno renal y forman las ramas que constituyen la vena renal, externamente al riñón. Las venas interlobulares nacen de la superficie del riñón de la unión de las vénulas convergentes formando vénulas estrelladas, que se dirigen a la base de la pirámide renal, donde vierten una red venosa que recibe también las vénulas rectas de la pirámide renal. Venas capsulares. La cápsula adiposa contiene una red perirenal, en la que se distingue una vena capsular que vierte en las venas vecinas. Uréter. Generalidades. Es un largo conducto que sigue a la pelvis renal y se extiende hasta la vejiga. Trayecto y dirección. El uréter está apoyado sobre la pared abdominal posterior. El uréter se hunde luego en la pelvis y desciende inferior y un poco lateralmente apoyado sobre la pared de la pelvis. El conducto se incurva y se dirige anterior, medial e inferiormente hasta la desembocadura en la vejiga urinaria. Dimensiones. El uréter mide 25 centímetros de longitud, en el cual el diámetro interno del conducto sería de 2 milímetros aproximadamente. El uréter presenta dos estrechamientos, uno en relación con la abertura superior de la pelvis y el otro en su entrada a la pared vesical. En otras partes, el diámetro interno del uréter varía de 3 a 5 milímetros. Relaciones de los uréteres. Porción abdominal. Posteriormente, descansa sobre la fascia ilíaca y el músculo psoas mayor. Está cruzado de superior a inferior y de medial a lateral por el nervio genitofemoral. El uréter está vertical y se proyecta posterior al músculo psoas mayor, sobre el vértice de la apófisis costal de 3 a 4 últimas vértebras lumbares. Anteriormente, presenta diferentes relaciones de derecha e izquierda. El uréter derecho está cubierto superiormente por la porción descendente del duodeno y la fascia retroduodenal. Está cruzado a la altura de la tercera vértebra lumbar. El uréter izquierdo está cubierto en toda su extensión por el peritoneo. Porción ilíaca. El uréter derecho cruza la arteria ilíaca externa 1,5 centímetros inferiormente a su origen, mientras que el uréter izquierdo
Pasa sobre la arteria ilíaca común 1,5 centímetros superiormente a la bifurcación. Porción pélvica. En esta cavidad, el uréter presenta una curva cóncava, anterior y medial, en la cual se divide en dos segmentos, uno parietal y otro visceral. Las relaciones difieren en el hombre y en la mujer. En el hombre, segmento parietal. El uréter desciende a lo largo de la arteria ilíaca interna. El uréter derecho se situará anterior a esta arteria y el uréter izquierdo posterior, relacionándose con la vena ilíaca. Inferiormente, el uréter se relaciona con las ramas viscerales de esta arteria. Medialmente se relaciona con el recto. Segmento visceral. Pasa lateral y después anterior al recto, posterior e inferior al conducto deferente, y se introduce entre el fondo de la vesícula seminal y la pared posterior de la vejiga urinaria. En esta región, el uréter está rodeado por múltiples arterias, por las venas de los plexos seminales y vesicoprostáticos, por las venas rectales medias y por los ramos nerviosos vesicales del plexo hipogástrico. En la mujer, segmento parietal. Constituye junto a la arteria ilíaca la fosa ovárica y se relaciona anteriormente con el ovario y el infundíbulo de la trompa que recubre el ovario, inferiormente con la arteria ilíaca interna, medialmente cubierto por el peritoneo y el recto, además del colon sigmoideo. Porción vesical. Cuando los uréteres penetran en la pared vesical, se sitúan a 4 centímetros uno del otro. Vasos y nervios de los uréteres. Las arterias de los uréteres nacen de las arterias renales, testiculares y ováricas, ilíaca común, vesical y del conducto deferente o arteria uterina. Las venas vierten en las venas renales, suprarrenales, testiculares u ováricas e ilíacas internas. Los vasos linfáticos de los cálices renales y de la pelvis renal derivan a los nódulos linfáticos aórticos laterales próximos a la arteria renal. Los nervios proceden de los plexos renal, testicular e hipogástrico inferior. Vejiga urinaria. Cara anteroinferior de la vejiga urinaria vacía. Es convexa y está unida a la pared inferior de la pelvis por medio de ligamentos puboprostáticos en el hombre y pubovesicales en la mujer. Se extienden hasta la porción inferior de la cara posterior de la sínfisis púbica y pubis. Se relaciona con sínfisis púbica, pubis, fascia y parte anterior del músculo elevador del ano, fascia y músculo obturador interno, vasos y nervios obturadores, arteriolas retrosinficiarias. Separada por fascia umbilico-prevesical y espacio retropúbico. Relaciones de la fascia umbilico-prevesical. Cara anterior. Separada superiormente por la fascia transversalis, sínfisis púbica, pubis, parte anterior del suelo de la pelvis. Inferiormente por medio de la lámina celular. Cara posterior. Cóncava y envuelve la vejiga, uraco y arterias umbilicales en vida intrauterina. Vértice, con el ombligo. Base, unida anterior y posterior por ligamentos puboprostáticos, fascia pélvica, vaina de la arteria ilíaca interna. Bordes laterales, unen cara profunda del peritoneo a lo largo y lateralmente a las arterias umbilicales en vida intrauterina. Relaciones del espacio retropúbico. Situado anterior a la fascia umbilicoprevesical. Facilita los movimientos de expansión de la vejiga urinaria. Tiene dos paredes, una anterior y una posterior. Pared anterior. Está constituida inferior por la sínfisis púbica, pubis, parte anterior del músculo obturador interno, fascia y suelo de la pelvis. Superior por fascia transversalis. Pared posterior, formada por fascia umbilico-prevesical. Cara posteroinferior o fondo de la vejiga urinaria. Es triangular
y está orientada inferior y posteriormente. El vértice del triángulo está marcado por el orificio interno de la uretra. La base está constituida por el borde posterior de la vejiga urinaria. Las relaciones de esta cara difieren tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre, se corresponde inferior y anteriormente con la próstata. Posteriormente a la próstata, el fondo de la vejiga urinaria se relaciona con las vesículas seminales, con las ampollas de los conductos deferentes y con los uréteres. El tabique recto vesical separa a estos órganos de la vejiga. El peritoneo recubre la parte superior de las vesículas seminales y de las ampollas de los conductos deferentes y desciende principalmente en el triángulo indiferencial. En la mujer, la cara posterior-inferior de la vejiga urinaria está en relación en su tercio superior con el cuello del útero. En todo el resto de su extensión descansa sobre la vagina y lo separa el tabique vesico-vaginal. Inferiormente, el tejido intervesico-vaginal se vuelve más denso y la vejiga urinaria se halla más sólidamente unida a la vagina. En el límite posterior del fondo de la vejiga urinaria, el peritoneo de la cara superior de este órgano se refleja sobre el útero y constituye el fondo del saco vesico-urinario. Ángulo anterior o vértice de la vejiga urinaria. Tiene continuidad con el urac, que es un cordón fibroso que se extiende desde la vejiga hasta el ombligo. Configuración interna de la vejiga distendida. En la superficie interna se presentan tres orificios, uno anterior y medio. Es el orificio interno de la uretra, que coincide con el cuello de la vejiga urinaria. Los otros dos laterales son los orificios ureterales. El orificio interno de la uretra está rodeado por el cuello de la vejiga urinaria. Este orificio está situado en el hombre de 2.5 a 3 centímetros aproximadamente posterior a la parte media de la sínfisis púbica. En la mujer, el cuello de la vejiga urinaria está situado casi frente a un punto variable de la mitad inferior de la sínfisis púbica y 2 o 3 centímetros posterior a esta articulación. Los orificios ureterales se sitúan aproximadamente a 2.5 centímetros uno de otro y 2 o 3 centímetros posteriores y laterales al orificio ureteral cuando la vejiga está vacía. Estos tres orificios ocupan los tres ángulos de un triángulo, denominado trígono vesical. Los bordes del trígono vesical están limitados por rodetes que forman en la superficie de la vejiga urinaria. El rodete posterior es el más saliente y el fascículo muscular que lo alza determina el pliegue interuretérico. La parte de la cara posterior-inferior situada posterior al pliegue interuretérico se denomina fondo de la vejiga urinaria. Vasos y nervios. Venas. Las venas de las paredes vesicales desembocan en una densa red venosa superficial. Las venas de esta red vierten su contenido en la parte anterior del plexo venoso prostático. Arterias. La vejiga está irrigada a cada lado por inferior y lateral por la arteria vesical inferior, rama de la arteria ilíaca interna, inferior y posterior por las ramas vesicales de la arteria rectal media. Vasos linfáticos. Los vasos de la vejiga se dirigen a los nódulos linfáticos ilíacos externos, en particular a los elementos de sus grupos medios y medial. Uretra. Es el conducto excretor de la vejiga urinaria. Uretra masculina. La uretra comienza en el cuello de la vejiga urinaria y termina en el extremo del pene. División de la uretra masculina en varios segmentos. La uretra atraviesa primero la próstata y por último penetra en una vaina eréctil, el cuerpo esponjoso del pene que la rodea hasta su terminación. Estas tres relaciones permiten distinguir en la uretra tres porciones distintas, una porción prostática, una porción membranosa y porción esponjosa. Uretra fija y uretra móvil. La curvatura posterior del conducto uretral es relativamente fija y a esta se la denomina uretra fija. La curvatura anterior desaparece cuando el pene está en erección.
y se la denomina uretra móvil a la parte peneana del conducto. Configuración interna de la uretra. Porción prostática. Presenta en su pared posterior una saliente medio y alargado, denominado colículo seminal. Esta eminencia ancha y prominente en su parte media y agudiza en sus extremos. Porción membranosa. Se aprecian pliegues que desaparecen cuando el conducto se extiende. Porción esponjosa. Se aprecian en el conducto numerosos orificios que dan acceso a depresiones tubulares de la mucosa, siendo las lagunas uretrales. Se dividen en lagunas uretrales mayores y lagunas uretrales menores. Relaciones. Porción prostática de la uretra. Se origina en el cuello de la vejiga. Se interna en la próstata y atraviesa la glándula desde la base hasta el vértice. Porción membranosa de la uretra. Anterior. Vena dorsal profunda del pene y borde inferior de la sínfisis púbica. Posterior. Músculo transverso profundo del periné. Lateral. Borde medial del músculo elevador del ano. Porción esponjosa de la uretra. La uretra interna oblicuamente en el cuerpo esponjoso del pene, de tal manera que este órgano entre en contacto con la pared inferior. Vasos y nervios. Las arterias. Está irrigada a cada lado por la arteria rectal inferior, por la arteria del bulbo del pene y por la rama vesical anterior de la arteria pudenda interna. Las venas de la uretra masculina drenan según el segmento de la uretra en que se origina en la vena dorsal profunda del pene. Los vasos linfáticos se dirigen a los nódulos linfáticos inguinales. Los nervios de la uretra masculina proceden del plexo hipogástrico por medio del plexo prostático, del ramo muscular del nervio perineal y del nervio dorsal del pene.